La mayoría de mis días transcurrían envueltos en una rutina que parecía silenciosa, casi monótona, hasta que aquella tarde sucedió algo que alteró por completo la atmósfera. Jo entró en la pequeña aula de manera pausada, como si tuviera miedo de quebrar la delicada tranquilidad que reinaba. Sus pasos eran suaves, casi un susurro, y se acomodó en una de las sillas diminutas de la última fila, permaneciendo en silencio, observando sin participar aún. Poco tiempo después, el espacio se llenó de vida. Los niños comenzaron a llegar con un estallido de energía, corrían, gritaban, se reían sin medida. Una algarabía infantil que parecía llenar cada rincón de la sala. Inés los recibió con su sonrisa acostumbrada. Una sonrisa cálida y sincera que hacía que cada niño se sintiera en casa, bienvenido y seguro. Buenos días, niños, saludó con voz dulce. Buenos días, señorita Inés, respondieron al unísono, algunos lanzando miradas curiosas hacia el fondo, donde Juan permanecía sentado. Él era un niño distinto, pequeño y reservado, y su presencia silenciosa despertaba la atención de sus compañeros. Algunos lo miraban con intriga, queriendo descifrar el misterio que lo rodeaba, pero Inés, con paciencia y ternura, se anticipó y les explicó con calma que pronto lo conocerían mejor. Sin más dilación, dio inicio a la clase. Comenzó con matemáticas, desplegando suavemente las lecciones para captar la atención de los niños. Luego, leyó un cuento en voz alta, modulando su voz para despertar la imaginación de cada pequeño. Hizo preguntas aquí y allá, y los niños levantaban las manitas, ansiosos por participar, reían ante las ocurrencias del relato, y se sumergían en el aprendizaje con alegría. Mientras todo esto ocurría, Juan observaba desde su lugar en la última fila, con una mezcla de fascinación y una tristeza profunda que parecía envolver cada uno de sus movimientos. Cuando sonó la campana que anunciaba el recreo, los niños salieron disparados hacia el patio, sus risas y gritos resonando como ecos de libertad. Pero Juan permaneció inmóvil en el salón, como paralizado por una barrera invisible. Inés se acercó con cuidado y se sentó a su lado, notando el peso de su silencio. ¿No quieres salir a jugar?, le preguntó suavemente, tratando de encontrar una abertura en ese muro de aislamiento. Juan negó con la cabeza, bajando la mirada. No conozco a nadie, confesó con voz baja, casi quebrada. Inés colocó una mano tierna sobre su hombro, intentando transmitir toda la confianza que podía. Puedes conocerlos. Son niños buenos, te van a querer, le aseguró con una calidez que deseaba fuera un refugio para él. Pero Juan bajó aún más la vista, sus dedos jugando nerviosos con el borde de su pantalón. No sé jugar. Nunca jugué con otros niños, murmuró, y en ese instante, el corazón de Inés se apretó. Observó a aquel niño de 7 años, cuya infancia había transcurrido cuidando a una hermana pequeña en lugar de correr y reír como cualquier otro niño. Supo, en lo más profundo, que su vida había sido marcada por una injusticia dolorosa. Está bien, Juan, dijo la maestra con voz serena. No tienes que hacer nada que no quieras. Pero si algún día quieres intentarlo, yo estaré aquí para ayudarte. Juan asintió débilmente, sin levantar la mirada, y un silencio lleno de promesas se instaló entre ellos. Al finalizar el día, cuando la última voz infantil se apagó y el salón quedó vacío y silencioso, Juan se puso de pie y empezó a ayudar a Inés a recoger los materiales dispersos. Recogió los lápices caídos, acomodó las sillas desordenadas y borró con esmero el pizarrón, como si en esos pequeños gestos quisiera encontrar un orden en su propia vida. Inés lo observó con una sonrisa suave. Eres un gran ayudante, ¿sabías?, le dijo, y el niño mostró una sonrisa tímida, un destello de orgullo asomándose en su rostro. Me gusta ayudar, respondió con voz dulce.
Inés lo abrazó con ternura, sintiendo cómo ese pequeño cuerpo transmitía una mezcla de fragilidad y fortaleza. Lo sé, cariño, lo sé, susurró. En su camino de regreso a casa, pasaron por la casa de Clara para recoger a Nina. La bebé jugaba en el suelo junto a Sofía, rodeada de bloques de colores que llenaban el ambiente con un arco iris de formas. Al ver a Inés, Nina gateó hacia ella con una rapidez inesperada, extendiendo los bracitos con urgencia. «Nené, nené», balbuceó con una alegría pura. Inés se arrodilló y la levantó, apretándola contra su pecho, mientras la bebé se acurrucaba, hundiendo su carita en el cuello de la mujer, exhalando un suspiro de felicidad. Clara sonrió observando la escena. «Se ha portado muy bien», dijo. Comió, jugó, durmió. No lloró ni una sola vez. El alivio inundó a Inés, una sensación cálida y profunda que le llenaba el pecho. «Gracias, Clara». «¿De verdad?», murmuró con sinceridad. Su hermana la miró con una mezcla de ternura y preocupación en los ojos. «Inés, ¿estás segura de lo que estás haciendo?», preguntó con voz baja, casi temblorosa. «¿A qué te refieres?», replicó Inés, un poco desconcertada. Clara bajó aún más la voz, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. «Estos niños no son tuyos. Alguien podría reclamarles. ¿Y si te encariñas demasiado?». Inés la interrumpió con decisión. «Ya me he encariñado, Clara». «Eso ya pasó». Su hermana suspiró, resignada. «Solo quiero que estés preparada, por si acaso». Inés asintió, pero en el fondo sabía la verdad inquebrantable, no importaba quién viniera ni que dictara la ley, esos niños ya formaban parte de ella, de su vida, de su alma. Las semanas que siguieron establecieron una rutina constante. Inés se despertaba temprano, con el aroma del café recién hecho llenando la cocina. Preparaba el desayuno con cuidados meticulosos, vestía a los niños con paciencia, llevaba a Nina a casa de Clara antes de acompañar a Juan a la escuela. Luego, entre trabajo y responsabilidades, regresaba para recoger a Nina, cocinar, bañar a los pequeños y acostarlos. Era una jornada agotadora, pero cada sacrificio estaba impregnado de una belleza única, la belleza de la vida compartida. Cada noche, cuando la casa se sumergía en el silencio y los niños dormían profundamente, Inés se sentaba en el sofá, mirando hacia sus habitaciones. Escuchaba sus respiraciones pausadas y sentía en su interior una plenitud que no había conocido en años, un sentimiento de pertenencia y calma que le llenaba el alma. Una tarde, mientras preparaba la cena, Juan se acercó con un dibujo en las manos, sus dedos manchados de crayón. «Es para usted, señora Inés», dijo tímidamente. Inés dejó la cuchara y tomó el papel con cuidado. En aquel dibujo sencillo y lleno de trazos temblorosos, una casa pequeña se dibujaba con una puerta roja y una ventana iluminada. Frente a la casa, 3 figuras sostenidas por líneas infantiles representaban a una mujer, un niño y una bebé. El corazón de Inés se estremeció y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. «Es hermoso, Juan», murmuró. El niño le dedicó una sonrisa tímida. «Somos nosotros, usted, yo y Nina, en su casa». Inés se arrodilló y lo abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez, el niño también la correspondía, envolviéndola en un abrazo sincero. Fue en ese instante cuando supo que ya no había retorno posible. No importaba la ley, ni el tiempo, ni las circunstancias, esos niños eran su familia y ella era su hogar. Nina comenzó a llamarla nena. Al principio, Inés pensó que era un balbuceo confuso, pero un día, mientras le daba de comer, la bebé extendió sus manitas hacia ella y pronunció claramente, «nena». Inés quedó paralizada por un momento.
Clara, que estaba de visita, sonrió con lágrimas en los ojos. «Te está llamando Inés». «Te está llamando mamá». Miró a Nina, esos ojos grandes y confiados llenos de amor, y sintió que algo dentro de ella se quebraba en 1000 pedazos para reconstruirse en algo nuevo. Se levantó, llevó a Nina a la habitación, cerró la puerta y dejó que las lágrimas fluyeran libres. Lloró por todo lo perdido, por lo encontrado, por la mujer que había sido y la que estaba empezando a ser. Lloró porque, por primera vez en su vida, no estaba sola. Cuando las lágrimas se secaron, regresó al salón con Nina en brazos. Juan la miró preocupado. «¿Está bien, señora Inés?», preguntó con ternura. Ella asintió, una sonrisa auténtica iluminando su rostro cansado. «Estoy más que bien, Juan. Estoy en casa». Mientras la luz dorada del sol se filtraba por la ventana, llenando la sala de un resplandor cálido, los tres se sentaron juntos, formando un pequeño universo de amor y esperanza. Una mujer que nunca imaginó ser madre, un niño que nunca soñó con ser amado y una bebé que nunca pensó tener un hogar, habían encontrado lo que ninguno buscaba pero que todos necesitaban, una familia. El tiempo parecía transcurrir de una manera extraña bajo esa sombra de incertidumbre. Los días se alargaban, las noches se acortaban y cada amanecer traía consigo la misma pregunta silenciosa: ¿será hoy el día en que todo cambie? Para Inés, esa duda se había convertido en una sombra constante, una presencia inquietante que no podía relegar al fondo de su mente. Alguien podría venir, alguien podría arrebatárselos. Habían pasado 4 semanas desde aquella Nochebuena, 4 semanas en las que no hubo llamadas a la comisaría, ni familiares preguntando por 2 niños extraviados. Apenas un silencio absoluto cubría aquella ausencia de noticias. Un miércoles por la tarde, mientras Inés preparaba la merienda en la cocina, el teléfono sonó de repente, haciendo que su corazón diera un vuelco. Siempre le pasaba lo mismo, la vibración del teléfono era una alerta, una señal de que algo estaba por cambiar. Dejó el cuchillo sobre la tabla y se acercó al aparato, respirando hondo antes de contestar. «Hola, señora Ramírez». La voz masculina al otro lado sonaba profesional, pero con un dejo de respeto. «Habla el oficial Méndez de la comisaría. Solo llamaba para informarle que hemos cerrado la búsqueda activa de la mujer que dejó a los niños. No hemos encontrado ningún registro de ella. No hay denuncias, reportes, ni nada parecido. Es como si nunca hubiera existido». Inés sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó contra la pared, tratando de procesar la noticia. «¿Y ahora qué sucede?», preguntó con la voz temblorosa. «Ahora el caso pasa a servicios sociales. Ellos evaluarán la situación de los niños y decidirán el siguiente paso. Usted puede solicitar la custodia temporal formalmente si está dispuesta, pero eso implica un proceso legal. Entrevistas, visitas domiciliarias, evaluaciones», explicó el oficial. Inés cerró los ojos, intentando contener la avalancha de emociones. «¿Y si no aparece nadie?», susurró. «Si nadie lo reclama. Entonces podrían ser declarados en situación de abandono y usted podría iniciar un proceso de adopción. Pero eso lleva tiempo, meses, tal vez años», respondió Méndez con sinceridad. Ella sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Entiendo. Gracias por avisarme», dijo y colgó, quedándose de pie en medio de la cocina con las manos temblorosas. «Meses. Puede que años». No sabía si tendría la fortaleza para soportarlo. No era la incertidumbre del proceso lo que la asustaba, sino la posibilidad de perder a aquellos niños que sin darse cuenta se habían convertido en el centro de su existencia. Esa noche, después de acostar a Nina, Inés se sentó en el sofá con una taza de té caliente entre las manos. Juan estaba en el suelo,
concentrado en un rompecabezas que Clara le había regalado. Su frente estaba fruncida, los labios apretados, y sus pequeñas manos movían con cuidado cada pieza, girándola hasta que encajaba perfectamente. Ella lo observaba en silencio, reconociendo en él una madurez que no correspondía a su corta edad, una seriedad que hablaba de cargas que ningún niño debería llevar. Juan, lo llamó suavemente. Quiero preguntarte algo y quiero que me respondas con sinceridad. Está bien, respondió, dejando las piezas a un lado y levantando la mirada. ¿Cómo te sientes aquí? ¿En esta casa?, inquirió, buscando penetrar la barrera que a veces parecía envolverlo. Los ojos grandes de Juan se llenaron de emociones que no sabía cómo expresar. Me siento bien. ¿Solo bien?, contestó con voz baja. Me siento seguro, y Nina también. Inés tragó saliva, sintiendo la emoción agolparse en su garganta. ¿Y si alguien viniera a buscarlos? ¿Si tu tía regresara o apareciera algún familiar? Hubo un silencio largo, denso, hasta que finalmente su voz salió casi un suspiro. No quiero irme. El corazón de Inés se contrajo dolorosamente. ¿No quieres? Juan negó con la cabeza y levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Aquí es la primera vez que alguien nos cuida. La primera vez que no tengo miedo. La primera vez que Nina puede dormir sin llorar. No quiero que eso se acabe, señora Inés. Por favor, no deje que eso se acabe. Inés se arrodilló frente a él, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. Escúchame bien, Juan, le dijo con firmeza. Haré todo lo que esté a mi alcance para que no tengas que irte. ¿Todo? ¿Me entiendes? Juan asintió, dejando que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Inés lo abrazó con fuerza, sintiendo como su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. En ese instante, tomó una decisión irrevocable, no esperaría más. No permitiría que la burocracia dictara el destino de esos niños. Lucharía con todas sus fuerzas para que se quedaran, porque ya no eran dos pequeños encontrados en su puerta, eran sus hijos. Al día siguiente, buscó al padre Esteban en la iglesia, donde lo encontró podando cuidadosamente las plantas del jardín interior. Al verla llegar, el sacerdote dejó las tijeras y se acercó con una sonrisa cálida. Inés, qué sorpresa, dijo. ¿Cómo están los niños? Ella respiró profundo. Están bien, padre, pero necesito su consejo. Se sentaron en una banca debajo de un árbol antiguo, cuya sombra les ofrecía refugio. Inés le relató todo, la llamada de la comisaría, la inexistencia de información, su temor a perderlos. El padre Esteban la escuchó con atención, sus manos entrelazadas y su mirada llena de compasión. Cuando terminó, suspiró profundamente. ¿Sabes qué creo, Inés? Estos niños llegaron a tu puerta porque tenían que llegar. No fue casualidad ni azar, fue propósito. Las lágrimas comenzaron a humedecer los ojos de Inés. Pero tengo miedo, padre. Miedo de encariñarme demasiado y que luego me los arrebaten. El sacerdote le puso la mano en el hombro. ¿Ya te encariñaste, Inés? Eso ya pasó. Y no es algo de lo que debas arrepentirte. El amor nunca es un error. Nunca. Ella dejó caer las lágrimas, liberando el peso acumulado. ¿Y si no puedo adoptarlos? ¿Y si el proceso se prolonga y ellos tienen que ir a un orfanato? Entonces lucharás, rezarás y confiarás, respondió él con una sonrisa serena. Porque a veces, Inés, lo único que podemos hacer es tener fe en que las cosas saldrán como deben salir. Inés asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano.
Gracias, padre. No me des las gracias, respondió él. Solo sigue haciendo lo que haces, amarlos, cuidarlos, y deja que Dios se encargue del resto. Salió de la iglesia con una sensación que no había experimentado en semanas: paz. No una paz absoluta, ni la certeza de que todo estaría perfecto, pero sí suficiente para continuar. Esa misma noche, mientras cocinaba, Juan se acercó con una expresión seria. Señora Inés, ¿puedo preguntarle algo? Ella detuvo la olla y lo miró con el corazón palpitando. Claro, cariño. ¿Podríamos quedarnos solo hasta que mi tía vuelva? Dijo mientras jugaba nervioso con sus manos. Es que me gusta estar aquí, y a Nina también. No queremos molestar, pero, ¿podríamos quedarnos un poquito más? Inés se arrodilló y le tomó el rostro con ambas manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Escúchame bien, Juan. No tienes que pedir permiso para quedarte. No tienes que ganar tu lugar aquí. Ya lo tienes. Tú y Nina tienen un lugar, y ese lugar no se va a ir a ningún lado. ¿Me entiendes? Juan la miró con ojos enormes, brillantes, y luego se lanzó hacia ella para abrazarla con fuerza. Inés lo apretó contra su pecho, sintiendo como las lágrimas le ardían en los ojos. Gracias, señora Inés, gracias, Inés. Cerró los ojos, inhaló el aroma a jabón del cabello de Juan. Sintió el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo y supo, con una certeza inquebrantable, que no importaba lo que sucediera, cuánto tiempo tardara o cuántos papeles tuviera que firmar, esos niños se quedarían con ella. Porque ya no era solo Inés Ramírez, la maestra solitaria, era Inés Ramírez. La mujer que una nochebuena abrió su puerta y encontró algo que nunca supo que necesitaba: una familia. Esa familia, frágil y nueva, pero real, no se rompería. No si ella podía evitarlo. Aquella noche, luego de acostar a los niños, Inés se sentó en el borde de la cama, observándolos dormir. Nina acurrucada bajo las mantas, con sus manitas cerradas en puños diminutos, y Juan descansando en el suelo, su respiración profunda y serena. Les acarició el cabello con ternura y susurró una promesa que solo ella escuchó: no voy a dejarlos ir. No importa qué pase. No voy a dejarlos ir. Mientras la noche avanzaba y el mundo seguía girando afuera, en aquella pequeña casa 3 corazones latían al unísono, unidos por algo más fuerte que la sangre: el amor. Los meses que siguieron trajeron transformaciones inesperadas. No fueron rápidas ni fáciles, pero fueron reales. Inés emprendió los trámites legales para obtener la custodia de Juan y Nina. Llenó formularios interminables. Asistió a entrevistas con trabajadores sociales que llegaban con portapapeles y miradas evaluadoras, respondiendo preguntas sobre sus ingresos, estabilidad emocional y capacidad para criar sola a 2 niños. Hubo momentos oscuros en los que deseó rendirse, momentos en los que el proceso parecía diseñado para quebrar al alma más fuerte. Pero cada vez que la desesperación amenazaba, miraba a Juan ayudándola a doblar la ropa, a Nina corriendo hacia ella con los brazos abiertos, y recordaba por qué luchaba. El padre Esteban fue su mayor sostén, escribiendo cartas de recomendación, hablando con las autoridades y presionando cuando era necesario. Cuando Inés dudaba, él le recordaba suavemente: los milagros no siempre hacen ruido, Inés. A veces son silenciosos, lentos, pero siempre llegan. Clara también estuvo ahí, cuidando a Nina cuando Inés tenía reuniones, prestándole dinero cuando los gastos se acumulaban, recordándole que no estaba sola. Tienes una familia, Inés, y esa familia te apoya. Poco a poco, las piezas empezaron a encajar. Los trabajadores sociales notaron el vínculo evidente entre Inés y los niños. Vieron cómo Nina se aferraba a ella, cómo Juan la miraba con adoración.
Vieron una casa modesta, sí, pero rebosante de amor. Cuando el juez revisó el caso meses después, su decisión fue categórica: custodia permanente concedida. Inés recibió la noticia por teléfono un martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno. Al escuchar las palabras, sintió que sus piernas se doblaban y se dejó caer en una silla, el teléfono aún pegado a la oreja, incapaz de articular palabra. «Señora Ramírez, ¿está ahí?», preguntó la voz del otro lado. «Sí, sí, aquí estoy». «Gracias». «Gracias», respondió ella, y colgó. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que las lágrimas fueran libres. Lloró de alivio, de alegría, de gratitud. Por fin, después de tanta incertidumbre, tenía la certeza de que nadie les quitaría a sus niños. Juan entró a la cocina con preocupación. «Señora Inés, ¿por qué llora?». Ella limpió sus lágrimas y le regaló una sonrisa profunda y sincera. «¿Por qué?». «Porque ya es oficial, Juan. Ya es oficial. Se van a quedar conmigo para siempre». Inés dejó que la paz la envolviera, mientras afuera el mundo seguía girando, con sus problemas, dolores e injusticias. Pero allí, en aquella pequeña casa al final de la calle, había algo más: esperanza. Había amor. Y eso, para ella, era suficiente. Porque a veces, los milagros no llegan envueltos en luces celestiales ni música celestial. A veces, llegan en la noche más fría, empujados por un niño que solo quería salvar a su hermana. A veces muestran su rostro en la vulnerabilidad, en la necesidad, en la desesperación. Pero siempre, siempre, llegan cuando deben llegar. Y cuando lo hacen, transforman todo. Inés Ramírez nunca esperó ser madre, nunca lo planeó ni lo buscó. Pero la vida tenía otros planes. Y en aquella noche de Nochebuena, cuando abrió su puerta y encontró a dos niños temblando de frío, su destino cambió para siempre. Porque a veces, las puertas que abrimos no solo dejan entrar a otros, sino que también nos permiten salir a nosotros mismos. Nos liberan. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Porque en un mundo que parece haber olvidado la bondad, historias como esta nos recuerdan que el amor siempre encuentra su camino. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer en los milagros silenciosos. Gracias por recordar que la familia no siempre se encuentra, sino que se construye, corazón a corazón, día a día, con paciencia, fe y amor. Déjanos tu comentario. Cuéntanos si esta historia te recordó algo, si te hizo sentir, si te devolvió la esperanza. Porque aquí, en este espacio, celebramos las historias que sanan, que nos enseñan por qué vale la pena abrir la puerta. Incluso en las noches más frías, especialmente en las noches más frías.